Bueno, como sabéis, en marzo del año 2020, prácticamente de forma simultánea, se iniciaron dos registros. El registro de la Sociedad Española de Nefrología, ambos registros tienen pacientes trasplantados con infección por SARS-CoV-2, el registro de la SEN, que es un registro voluntario, y en el que están incluidos no solo los pacientes trasplantados, sino todos los pacientes en tratamiento renal sustitutivo que sufrieron o que están sufriendo la enfermedad. La sociedad me ha cedido amablemente la base nacional para la presentación que os voy a mostrar. Y por otro lado, el registro de la ONT, que incluye solo pacientes trasplantados, que es un registro de declaración obligatoria, y igualmente la Coordinación Autonómica de Andalucía, en concreto Pablo Castro, me ha cedido la base de los datos a nivel de Andalucía y se lo quiero agradecer desde aquí. Voy a presentar, por tanto, utilizar datos de ambos registros en un corte a mitad de diciembre. Por un lado, el registro de la ONT a esta fecha incluye un mayor número de pacientes, pero por otro lado, el registro de la SEN tiene una serie de variables, especialmente clínicas y tratamiento, que son de interés, y además nos permite compararnos con otras comunidades autónomas. En este registro, como digo, en diciembre, a comienzos de diciembre, había incluido ya más de 3.000 pacientes en tratamiento renal sustitutivo que habían sufrido la enfermedad. De ellos, el 38% corresponde a pacientes trasplantados renales. Pero si nos centramos solo en la segunda ola, considerando esta a partir de julio del año 2020, del pasado año, pues veis cómo proporcionalmente el número de pacientes trasplantados afectados por la infección ha aumentado en estos últimos meses y corresponde casi a la mitad de los registros que hay en este momento. Hay un total a diciembre de más de 1.200 pacientes trasplantados renales en este registro que han sufrido la enfermedad. Y como veis, la distribución es esta que podéis comprobar aquí, donde se observa claramente dos picos epidémicos. Si esto mismo lo mostramos agrupando el diagnóstico de los casos por meses, pues veis claramente esa morfología en dos olas. Por comunidades autónomas, en número absoluto, Andalucía ocupa el tercer puesto, pero si esto lo analizamos en función de casos por millón de población, la cosa cambia y en este caso Andalucía está en el número 9 del resto de las comunidades autónomas. La comunidad más afectada, perdón, es que es muy sensible el cursor. La comunidad más afectada es la comunidad de Navarra, que se vio muy golpeada por la segunda ola de la pandemia, y seguida de Madrid y Cataluña. Bueno, pues en el registro de la SEN disponemos hay 186 casos recogidos, de los que el 87% tienen ya una evolución final a curación o a fallecimiento. En el registro de la ONT hay 240 casos y también pues prácticamente el 90% tienen ya su evolución finalizada. Con esto, a partir de ahora, pues nos vamos a centrar en estos datos, que son los datos de nuestra comunidad autónoma. Realizando pues una gráfica similar a la que hemos visto a nivel nacional, agrupando los casos diagnosticados según los meses en los que se han producido, pues veis cómo la morfología de la curva es claramente también en dos olas, pero con una diferencia respecto a la nacional, y que a diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía se ha visto mucho más afectada en la segunda ola que en la primera, como podéis ver. Destacar también que dentro de los 240 trasplantados renales que hay recogidos en el registro de la ONT, 7 corresponden a trasplantes renopancreáticos y 1 a un paciente trasplantado hepatorrenal. Por hospitales de trasplante, el mayor número de casos recogidos comunicados corresponde al regional de Málaga, con un número casi similar el Hospital Virgen de las Nieves. Destacar también que el número de casos en el Virgen de Rocío Infantil en niños ha sido afortunadamente muy bajo, como en general se observa en la población. De estos pacientes, como corresponde a la generalidad de nuestra población trasplantada, la mayoría son trasplantados de donantes fallecidos. Y en cuanto a la mediana de edad de los pacientes afectados, en Andalucía es de 57,5 años. Llamará la atención probablemente que es una mediana más baja que la nacional y que la habitualmente publicada en la bibliografía sobre trasplante renal, que está en torno a 60-62 años, y esto pues tiene mucho que ver, como veremos más adelante, por el hecho de que la Andalucía se haya visto mucho más afectada en la segunda ola de la pandemia que en la primera.
y la mayoría de los pacientes, como está publicado y como es habitual en la población general también, son varones. El tiempo desde el trasplante hasta el diagnóstico de la COVID, la mediana del tiempo, fue de 83 meses. La gran mayoría de casos fue de transmisión comunitaria. Solo un 7% fue transmisión nosocomial, pero es importante, aunque el porcentaje sea bajo, es muy importante porque, como podéis ver, si analizamos la supervivencia, pues la supervivencia de los pacientes contagiados en el hospital, que la curva está inferior, pues es muy significativamente mucho peor que la de la transmisión comunitaria. Si veis, pues prácticamente más del 50% de los pacientes, perdón, es que se ha ido el cursor, más del 50% de los pacientes que tuvieron contagio dentro del hospital fallecieron. El 62% de los pacientes globalmente desde marzo han ingresado, han requerido ingreso, 17,8% ingresaron en la UCI y el porcentaje de fallecidos en toda la serie global que os presento es de 18,2%. Esto es una tasa de fallecimiento pues muy alta y mucho más si lo comparamos con la población general de Andalucía, es prácticamente 10 veces superior a la población general de nuestra comunidad. Si comparamos las características de los pacientes que fallecieron con los pacientes curados, pues veis que los pacientes fallecidos son significativamente mayores y con más frecuencia presentaron clínica respiratoria, neumonía y linfopenia. Veis cómo los fallecidos, más del 90%, habían presentado neumonía. Y no se observaron diferencias en el tratamiento inmunosupresor que tomaban en el momento del diagnóstico de la COVID. Vamos ahora, a partir de ahora, a analizar las características de los pacientes que se han visto afectados en los primeros meses de la pandemia, en la primera ola, respecto a los que se han afectado en estos últimos meses, la segunda ola epidémica. Como veis, los pacientes son claramente más jóvenes. Fijaros que mientras en la primera ola casi el 50% de los pacientes tenían más de 65 años, en esta segunda ola solo el 25%. Y con más frecuencia, en más del 60%, conocemos los contactos de riesgo. En cuanto a la clínica, destacar que más del 23% de los pacientes son asintomáticos. Esto era algo testimonial en los primeros meses de la pandemia, solo un 2,5%, y en general la clínica más leve, la incidencia de neumonía es menor, pero insistir en que casi la mitad de nuestros pacientes, incluso en estos últimos meses, han desarrollado neumonía. Y en cuanto al tratamiento, se observa un cambio radical. Vemos cómo en estos meses últimos casi el 50% de los pacientes no ha recibido ningún tratamiento, ha empezado a utilizarse Remdesivir y el uso de corticoides y tocilizumab es más similar, aunque con tendencia a disminuir a aumentar el uso de corticoides y a disminuir el de toci. Y por otro lado, pues han desaparecido prácticamente, ha dejado de usarse los que se usaban más en la primera ola, como era Caletra, acitromicina y hidroxicloroquina, que es el último de abajo que ha desaparecido el nombre. Todo ello pues reflejando un poco la evolución y la evidencia científica que hemos ido teniendo en estos meses. Y en cuanto a la evolución, pues vemos que en esta segunda fase epidémica pues han disminuido los ingresos, también la admisión en UCI y ventilación mecánica, la necesidad de ventilación mecánica. Centrándonos ya en la mortalidad, pues veis cómo la mortalidad, la supervivencia en esta segunda ola ha sido mejor, significativamente una mejor supervivencia y en cuanto a porcentaje de fallecidos, pues prácticamente la mitad, frente a un 31% en los primeros meses. En esto globalmente desde julio el porcentaje baja a un 15%. Sin embargo, si nosotros nos centramos exclusivamente en los pacientes que han requerido ingreso, que son pues en general los casos moderados severos de infección, pues veis cómo no hay diferencias significativas en la supervivencia.
Por tanto, como resumen, pues destacar que la evolución de la pandemia ha seguido pautas en el tiempo que son similares a las de la población general, con la aparición de una segunda ola de contagios a partir de julio, pero a diferencia de otras comunidades autónomas, la incidencia en esta segunda ola ha sido mucho mayor que en la primera. Los pacientes son más jóvenes, de forma similar a lo que se observa en la población general. La mayor disponibilidad de test diagnósticos y el hecho de que se realicen de forma sistemática rastreos, pues se han reflejado en un mejor conocimiento de los contactos de riesgo y en un porcentaje superior de pacientes que estaban asintomáticos, en más del 20% de los casos en estos últimos meses. En general la clínica es más leve, pero recordar que más del 45% de los pacientes trasplantados en nuestra segunda ola han desarrollado también neumonía. En el tratamiento observamos cambios pues, radicales en relación con la evidencia científica que hemos ido teniendo y así destacar también que casi la mitad de los pacientes no se les ha indicado ningún tipo de tratamiento específico anti-COVID. Y en relación con la mortalidad, destacar 3 puntos. Primero, que la mortalidad global en los pacientes trasplantados en nuestra comunidad es 10 veces superior al de la población general de Andalucía, lo que refleja la alta vulnerabilidad de esta población. La transmisión nosocomial, aunque es baja, pero condiciona una elevadísima mortalidad. Más del 50% de los pacientes que se contagiaron en nuestros hospitales fallecieron. Y en la segunda fase de la epidemia es verdad que la mortalidad ha disminuido, pero si analizamos la mortalidad de los pacientes con clínica moderada o grave que requirieron ingreso, es similar a la de los primeros meses de la pandemia. Por todo ello, quiero destacar que es muy necesario extremar las medidas preventivas en la comunidad, pero también en nuestros hospitales, y insistir en que la población trasplantada, y yo esto lo haría extensivo a toda la población en tratamiento renal sustitutivo, debe ser considerada de acceso prioritario al programa de vacunación que ya se ha puesto en marcha. Por último, pues agradecer a todos nuestros pacientes, en general a todos los sanitarios por la fortaleza demostrada en estos meses y agradecer en concreto también a las personas que, a pesar de los malos momentos que estamos viviendo, han encontrado tiempo para recoger los datos que yo os he presentado. Nada más.